Estamos en comunicación con el ingeniero Yemil Encarnación. Él es un empresario, agricultor. Vamos a hablar a propósito de este tema. Ingeniero Yemil Encarnación, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigo Hernán? Un saludo cordial por intermedio a todos sus radioescuchas de Estéreo Sí. Y naturalmente quisiera aprovechar para saludar a todos mis hermanos del agro, todos mis hermanos agricultores en la costa y en la sierra, campesina principalmente, porque hoy es nuestro día. Hoy es el Día del Campesino. Hay algunas actividades que se están desarrollando, por cierto, y naturalmente, a pesar de las circunstancias difíciles, uno igual tiene que alegrarse y ser optimista, ¿no? Claro, la coyuntura no es tan buena, pero creo que nuestra economía, desde el Tahuantinsuyo, desde la época de los incas, desde la época pre-inca, era eminentemente agrícola, ¿no? Vienen los españoles, empieza la explotación de la minería, pero de todas maneras la agricultura es el soporte de nuestra economía. La actual coyuntura, ingeniero Yemil Encarnación, el gobierno dijo que iba a comprar urea, han hecho 3 licitaciones, las 3 licitaciones las han anulado. Mientras tanto, los sembríos no pueden esperar, ¿o me estoy equivocando? Efectivamente, es un tema de zozobra, de incertidumbre total en el país por todo lo que está pasando. Muy preocupa porque, usted lo ha dicho al inicio, los agricultores no somos empleados públicos, somos autogeneradores de nuestro propio ingreso. Somos microempresarios, bueno, de todo índole hay, ¿no? Y hay un gran sector que hace agricultura de subsistencia, ¿no? Principalmente en las zonas altoandinas, en las famosas agriculturas familiares, duramente golpeados por esta coyuntura de precios exorbitantes de fertilizantes o que no existan, y de haber incrementado los costos de producción de todo índole. Y naturalmente no es el mejor momento para los campesinos, para los agrarios, celebrar pues nuestro día, ¿no? Aspiráramos pues nosotros o aspiramos mejor dicho, que nuestros gobernantes, tanto en el gobierno central como en el gobierno regional y los locales, apoyen a nuestro sector, que siempre no es que nos quejemos, porque puede caer por ahí como que somos los quejones, y no es verdad. Somos uno de los sectores que muchas veces ha subvencionado la alimentación del pueblo a costa de nuestro capital y de nuestros esfuerzos, porque muchas veces hasta perdemos, de tal manera que esta coyuntura para nosotros, que es muy complicada ciertamente, no es una novedad, pero es un duro golpe a nuestra economía, porque lo que está en juego acá es la seguridad alimentaria, ¿no? Para la cual obviamente el gobierno o los gobiernos no han priorizado, no han tenido contingencias de tener siquiera una cantidad de hectáreas estratégicas que garanticen tener trigo, maíz, para sostener nuestra economía o nuestra alimentación en el ámbito del país. Dependemos mucho de lo que viene de afuera, como el tema del trigo, el tema del maíz, por ejemplo. Ahí me gustaría parar un momento, ingeniero Yemil Encarnación. Es ingeniero agroindustrial, es empresario. ¿Por qué nuestro país no puede producir trigo? ¿Por qué nuestro país no puede producir maíz y depender, por lo tanto, de la importación de estos productos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le falta a nuestro país para que nosotros mismos podamos sembrar el trigo y el maíz y no estar trayendo de otros lugares? A ver, bueno, primero porque, quieras o no, y acá a pesar que la Constitución lo dice, acá no se cumple. Acá no se olvide, el Grupo Romero es uno de los principales importadores de fertilizantes y uno de los principales importadores de trigo del país, por no decir el único, ¿no? Acá se ha desatendido desde la reforma agraria de Velasco para adelante el tema del agro, ¿no?
se ha priorizado la importación por intereses subalternos. Al sector agrario no se le ha protegido como corresponde frente a la competencia que existe de nuestros vecinos o de otras naciones lejanas que son grandes productores de trigo, de maíz o de soya. Lo que me está diciendo es que si un agricultor quisiera, por decir, solamente sembrar trigo, al momento que va a vender el maíz que viene de fuera, es mucho más barato y por eso no le conviene al agricultor peruano, ¿es así? Ciertamente, porque no se siembra en mayor cantidad para empezar, porque es un cultivo no muy rentable para los agricultores. No es rentable, pero se consume, o sea, la harina, el fideos, el pan, se consume todos los días, porque estamos en desventaja, porque hay grupos económicos que traen esos productos mucho más baratos que si se produjesen acá. Desde luego, ¿no? Tenemos a Rusia, tenemos a la misma Ucrania, hablando ahora de la misma acá cerca aquí, nuestro vecino Argentina, son grandes productores, por ejemplo, de maíz y de trigo, ¿no? En inmensas áreas, en condiciones pues excepcionales, por su misma naturaleza, su geografía, su clima, su clima, ¿no? Pero le debo informar, por ejemplo, que nosotros somos grandes productores de maíz en rendimiento. O sea, nuestros rendimientos en maíz son muy altos. Más altos que ellos, pero ¿por qué la producción nacional no llega a consumirse en su totalidad? Ahí hay algo que está fallando, ¿no? Por eso le decía, el tema de rentabilidad, ¿no? Ahora, la rentabilidad tiene que ver, obviamente, con innovación, con transferencia de tecnología, ¿no? Cosa que nosotros no tenemos. El agro, pues, ha sido abandonado, ¿no? Defiéndete tú solo, sé competitivo, pero no tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Agricultura que promueva la investigación, que promueva la innovación, que promueva las capacitaciones para mejorar, para ser mucho más productivos, para ser mucho más rentables. Y que pueda enfrentar situaciones como las de ahora, ¿no? Que ya son 3 licitaciones que se han caído. El hecho era solamente comprar urea, nada más. Comprar, traer y entregar a los agricultores. Algo sencillo, pero no se puede hacer. En ese caso tiene que ver con la mediocridad de un gobierno como el de Castillo, que ha convocado a sus amigos y que no sabe, ni siquiera tiene la menor idea de lo que es el manejo del Estado, ¿no? Simplemente por preceptos políticos o conceptos políticos o ideológicos los ha puesto ahí, ¿no? Eso es una responsabilidad del señor Castillo. Acá no me vengan a decir que es la guerra Ucrania-Rusa, no, o el tema del COVID. Acá es responsabilidad. Ni tampoco es la derecha que quieren sacar a Castillo, no, acá hay incapacidad y usted lo está diciendo. Por supuesto, y eso lo tiene que saber la población. Se dicen las cosas tal cual, aunque les duela o nos duela, pero es la verdad. Es la incapacidad del señor Castillo de poner funcionarios que conozcan sobre el manejo del Estado, de cómo hacer siquiera una licitación. Pero ¿qué le podemos pedir? Pues peras al olmo, ¿no? Mire, tenemos 5 ministros de Agricultura en 11 meses. Esto es una cosa de locos. Pero eso ha pasado o está pasando con la gestión del señor Castillo. ¿Por qué? Preguntemos al señor Castillo, ¿por qué nos ha puesto cada impresentable ministro? He visto por ahí gente que ha estado ligada pues a los sindicatos o a los gremios de la agricultura, no sé cómo, por qué, pero oiga, pueden ser muy buenos como dirigentes, qué sé yo, no dudo que lo sean, pero no tienen la experiencia en el manejo del Estado. Ahí se tenía que poner gente especializada, que conoce, que permita pues que resolvamos un tema, como usted dijo, básico de comprar urea para amortizar esta crisis, que no permita pues el desabastecimiento de los mercados y que se haya disparado los precios de nuestros productos. Bueno, pero se dispara en el mercado, básicamente, pero en nuestro sector a nosotros nos pagan casi por ahí, un poquito más, pero que no justifica el costo de producción y por lo tanto el tema de la rentabilidad o de la utilidad que quisiera todo agricultor tener para vivir cómodamente, ¿no? A diferencia, ingeniero, y esto creo que debe quedar bien claro, a diferencia de otras situaciones, por ejemplo, de la minería,
si hoy día no saco el mineral, lo saco mañana, o lo saco el próximo año, o me voy y luego de 10 años vuelvo. En el caso de la agricultura, las siembras no pueden esperar. Hay épocas, hay periodos, hay campañas. Y en este caso, dura tanto tiempo que el gobierno no pueda comprar la urea, que cuando llegue la urea ya va a ser muy tarde. ¿O me equivoco? Desde luego, ya la campaña, la primera campaña del enero, julio, pues digamos que ya se dio, ya se perdió. Ahí están los rendimientos, la gente no ha tenido los rendimientos esperados porque no tiene el capital suficiente o simplemente no hay abono, no hay fertilizantes para aplicar lo necesario para tener pues las metas trazadas, ¿no? En rendimiento me refiero. Entonces, la cosa es muy complicada, muy dura, duele decirlo, pero nuestro gobierno, a quien los agricultores de manera casi unánime han cerrado filas, no le ha sabido corresponder, por lo menos ese sector, estoy hablando de él nada más, de haber puesto gente capacitada que contribuya pues a mejorar las condiciones de todos, ¿no? Entonces, claro, el voto mayoritario del campo fue por goleada a favor de Pedro Castillo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Yo diría más del 90%. Más del 90%. Él, en uno de sus afanes de baño de popularidad, yo recuerdo un día fue al Cusco y anunció el inicio de la segunda reforma agraria. ¿Así se hace la reforma agraria, con un anuncio, ingeniero? Bueno, ese es pues un engañamuchachos, parte de un mensaje lírico de una persona que me parece que no sabe ni tiene la menor idea de que es una reforma. Entonces, y eso lo estamos palpando en el día a día, ¿no? Lamentablemente, a veces pues no se le puede pedir peros al olmo, ¿no? O peras al olmo, perdón. Lamentablemente, eso es nuestro gobierno, ese es nuestro presidente, y dicen por ahí, siempre se ha dicho, de que los pueblos merecemos los gobernantes que tenemos, ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos que vivir frustrados por esta situación. Esperábamos mucho del señor Castillo, y mire lo que tenemos, ¿no? No sé qué va a pasar. El clima de incertidumbre, el clima de caos, de ingobernabilidad está a la vista. Hay un gobierno dividido o el gobierno dividido del Congreso de la República, un enfrentamiento o una cacería de brujas, quién se saca los ojos primero, y así no se puede gobernar. Claro, hay una pugna por el poder, mientras tanto se descuida sectores tan importantes como la agricultura, la minería, la pesca, el turismo, el comercio, la población en sí, la gente que se gana la vida día a día, que un día sale de su casa con la intención de vender algo en las calles y con ese sol, 5 soles, 10 soles, se para la olla, ¿no? Entonces, mientras el Congreso se pelea con el presidente de la República, la población está pagando los platos rotos. En la presente, estamos hablando en la provincia del Santa. ¿Cuál es la tendencia en esta época del año respecto a siembras? Porque siempre hay tendencias, hay temporadas. Yo recuerdo antes se sembraba marigol, una época, después desapareció, se siembra espárragos, se siembra maíz, algodón, caña de azúcar. En la actualidad, ¿cuál es la tendencia mayoritaria de la agricultura en la provincia del Santa o en los valles Nepeña, Santa, la Catamarca? Bueno, yo le diría, en el Perú somos un país tan bendecido por Dios. Creo que Dios es peruano. Nuestro clima es excepcional. Podemos hacer casi todos los cultivos, a excepción pues de la papa y el caso del tema del arroz por temporadas. Después, por ejemplo, el maíz da todo el año, la caña da todo el año, ¿no? Bueno, algunas leguminosas ciertamente también, pero tenemos para estaciones todo. Entonces, ahorita estamos preparando la campaña del arroz, y la gente pues el año pasado ya ha perdido, ¿no? Ha sufrido un duro golpe por el tema de la crisis que ya se ha vivido por producto del COVID. Los precios están por los suelos, la gente está desanimada. Ahora con los precios ya que se han ido por las nubes, no sé qué va a pasar
obviamente se va a reducir fuertemente el área de arroz. Los rendimientos van a estar por los suelos, ¿no? La urea igual, potencia el rendimiento de una hectárea de tierra, de cultivo, ¿no? desde luego, lo que pasa es que no solo es la urea lo que está caro todo. Mire, los fertilizantes pues son la base nitrogenada, que es urea, o el nitrato, que se conoce acá comercialmente, ¿no? El sulfato de amonio, antes costaba 37 soles, ahora está 4 veces más su valor. Entonces es una locura. Todos esos insumos o esos fertilizantes se usan para el cultivo, todo está caro. Entonces, se ha incrementado no solo el tema de los fertilizantes, también el tema de los claro, herbicidas, en casa se siente ya el precio, ¿no? Que suben las cosas, ha subido el precio de los huevos, el pollo. Prácticamente un huevo está costando entre 60 a 70 céntimos, un huevo. Hace 10 años se vendían 10 huevos por un sol. Ahora un huevo por 60 o 70 céntimos. El pan, 8 panes por un sol, ahora está 4 panes por un sol. Todo esto es por los problemas que hay con respecto a la agricultura, ¿no? Y el gobierno. Desde luego, bueno, ciertamente también tenemos que ser claro de que la influencia de la guerra Ucrania-Rusia afecta, sí, pero el facilismo de echarle la culpa solo a este fenómeno para decir el gobierno que así son las cosas, me parece algo jalado de los cabellos, ¿no? Para eso justamente necesitamos los gobiernos, para resolver problemas, para ver cómo le damos salida a una crisis, y usted lo dijo, una salida era, por ejemplo, para amortizar esta crisis de la subida de los fertilizantes, era que el Estado intervenga y compre fertilizantes, para equilibrar este tema de la oferta y la demanda, pero hasta ahora no compra fertilizantes, no compra urea. Claro, si el Estado, ¿no? si el Estado durante la pandemia se dio el lujo de prácticamente regalar millones y millones de soles a las grandes empresas para evitar la quiebra de las empresas, 60.000 millones. Con un préstamo donde el garante, si el empresario no paga, es el mismo gobierno. O sea, te presto y yo soy el garante. ¿Por qué eso no se le puede dar a los agricultores, a los ganaderos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Imagínense, la agricultura representa un aporte importantísimo a la generación de empleo, ¿no? De miles de microempresarios, pues igual generan empleo para mucha gente. Hoy esos empleos están en riesgo, se están estancando. Entonces, la mirada enana que tiene a veces los gobiernos, ¿no? Siempre he dicho que tú no puedes querer ni defender lo que no conoces. Y lo que no conoce el señor Castillo es primero de gestión pública. No conoce ni ha vivido de la agricultura para saber cuál es la necesidad, porque el señor ha sido profesor, lo dice. Pero él aparecía con su gallinita, dando alfalfa a su vaca y se vendió como un agricultor, ¿no? No, pues, como yo dice en su programa, se recuerda que ese señor era un actor, un histriónico. Y lo digo porque conocemos quién es el señor, lo conocíamos de antes de. Entonces, puede ser profesor, pero nunca agricultor. Entonces, el que no es agricultor no podría defender lo que no conoce, no porque no ha vivido la necesidad en el día a día, ¿no? Lamentablemente, señor Castillo, el cargo pues le ha quedado muy grande, y estamos pagando los platos rotos, el país. La alimentación es lo más importante para la vida. Si no hay comida, no hay nada. Y la agricultura lo que da es eso, comida. Al agricultor se le conoce cuando se le da la mano, ¿no? Las manos callosas. Ese es un agricultor. El que tiene manos suavecitas, no es periodista. O es periodista o es oficinista, ¿no? O es alcalde, pero o gobernador. El agricultor, el albañil, el pescador tiene las manos rudas, ¿no? Ahí se conoce a las personas. Pero bueno, ingeniero y amigo Encarnación, bueno, hoy día es el día del agricultor, el día del campesino. Un abrazo pues a todos los agricultores y también a usted, que es un agricultor.
por supuesto, y tengo las manos callosas porque obviamente nosotros agarramos palana. Es una de nuestras herramientas básicas para hacer estas actividades. Por más pituco que sea tu fundo, le digo eso, siempre se agarra la palana, es necesario, es un instrumento. Es como que el periodista, si no tiene su celular ahora, que es lo básico, no es periodista, claro. O su cámara, ¿no? Igualito, nosotros si no tenemos una palana a la mano, no somos agricultores, no somos campesinos. Siempre estamos usando la palana y obviamente pues es un fierro que te pone la mano que callosa, no es acolchonado, ¿no? Que no es acolchonado, Ah. que exige destreza. Muy bien, ingeniero. Así Muchas es. gracias. Gracias por participar esta mañana en la radio. No, a usted, gracias por su llamado y reitero mi saludo a todos mis hermanos del agro. Son momentos difíciles, hay que saberlo enfrentar como siempre lo hemos hecho, con trabajo, con esfuerzo, con pundonor, dándole batalla y como siempre pues acostumbrados nosotros a alimentar al pueblo aunque nos sean indiferentes y nos traten mal los gobiernos de turno. Gracias, un saludo para todos. Sí, muchas gracias. Gracias, ingeniero. ¿Sí? Hemos conversado con el ingeniero Yemil Encarnación.